tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este programa que hacemos por Facebook, el Ministerio Ciñéndose la Toalla, que presenta en el canal de YouTube Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Anótelo, Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. El pastor Héctor Santiago, y qué bueno que usted está conmigo hoy para que podamos darle seguimiento a las lecciones que estamos teniendo todos los lunes. Ya estamos terminando con el libro de los jueces, porque había dicho pues que pues no voy a dar todo el libro, voy a dar los jueces más importantes, y en estos días he estado trabajando con Samson. Hoy voy a estar en el capítulo 16 del libro de los jueces, y vamos a estar hablando un poquito más de Samson, recordándole que pues tenga su Biblia a la mano, tenga un lápiz y cómo cogerle alguna nota que usted entienda que sea interesante y que debe anotar. Señor, te damos las gracias y te pedimos ayuda, fortaleza. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que lo que hacemos, Dios mío, impacte el corazón, Dios, de alguien que tiene necesidad de aprender. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Recuerde pues que tenemos una premisa en el libro de los jueces, en Jueces capítulo 21 y verso 25, que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a estar hablando de Samson. Hemos cogido a Samson en varias lecciones, un poquito diferentes, pero hoy vamos a estar en el capítulo 16, bien famoso, porque es el capítulo que habla de Dalila. Vamos a ver si logramos terminarlo y no sea pues que tengamos que darlo en dos partes. Los objetivos que vamos a estar trabajando es comprender que los dones de Dios deben ir acompañados de una vida de obediencia y consagración. Dios le da dones a la gente, a los hombres, los seres humanos, nos da dones, pero esos dones tienen que ir acompañados de una vida de fe, de una vida de obediencia, porque son para Dios, son para la iglesia, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo dice el Nuevo Testamento, que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Reconocer que el pecado persistente debilita la comunión con Dios y tiene consecuencias. El pecado persistente debilita la comunión con Dios, y usted lo nota. La persona que va perdiendo esa comunión con Dios se le nota. Y aprender que Dios puede restaurar y usar nuevamente a quien se arrepiente y vuelve a depender de él, que es el caso de Samson. O sea, una vez le cortan el cabello, lo dejan ciego, el Espíritu Santo pues se va de él, tal parece que todo terminó. Sin embargo, él le pide a Dios nuevamente, se arrepiente y Dios lo vuelve a utilizar. Yo no voy a entrar aquí, déjeme decirlo como parte de esta introducción. Yo no voy a entrar aquí a determinar si Sansón se salvó o no se salvó, porque en la vida de los grandes hombres de la Biblia, y al igual que en la vida nuestra, en nuestro tiempo, nosotros no sabemos quién se salva y quién se pierde. Eso a veces entramos en unos errores teológicos. Nadie sabe quién se salva ni quién se pierde. Ahora, si nosotros predicamos qué actitudes o qué pecados
son de perdición. Eso sí, porque la Biblia lo dice en Apocalipsis, lo dice en los Corintios, lo dice en diferentes lugares. Por ejemplo, que establece que los borrachos, los fornicarios, los mentirosos, en otra ocasión pues dice los que se acuestan con varones. Hay una otra expresión, no quiero salirme de lo que como lo dice la Biblia, pero que son pecados que dice que los que talen eso, los que hacen ese tipo de cosas, no heredarán el reino de los cielos. Y pues si no heredarán el reino de los cielos, o sea, eso es lo que nosotros predicamos. Pero que si fulanito perencejo se salvó porque yo soñé con él, o porque otro me dijo que se salvó o no se salvó, eso usted, ¿verdad? Si en algo personal tiene una experiencia con Dios, pues eso yo no lo puedo traer en un estudio, porque los estudios no son para yo determinarle si Samson finalmente pues se salvó o no se salvó por la acción que hizo para destruir a los filisteos, que era el plan de Dios, que por cierto era el plan de Dios. Así que vámonos para que usted vaya viendo. Ya hemos agarrado a Samson, que dentro de su formación, dentro de su carácter, dentro de su temperamento y dentro de su personalidad, eso yo lo definí en la lección pasada, pero dentro de cómo él se va comportando, tiene fallo, porque recuerde que el nazareato era equivalente a lo que nosotros hoy llamamos santidad. Había unas cosas que no las podía hacer. No era solamente no cortarse el cabello, tenía que alejarse de las bebidas, pero no era tan solamente alejarse de las bebidas, tenía que alejarse de los seres muertos, pero no era tan solamente eso tampoco, tenía que acercarse a Dios, que vivir para Dios, que vivir. Y la vida de Samson es una vida desastrosa. Obvio, Samson no es un creyente del Nuevo Testamento, no es un cristiano que ha nacido de nuevo. Y cuando está hablando de que el Espíritu Santo viene sobre él, no es la misma acción del Espíritu Santo que viene sobre los creyentes en Hechos 1:8 y que cambia al individuo y que lo redarguye y que trabaja con su personalidad y trabaja con su temperamento y hace todas esas cosas. No es lo mismo. Acá el Espíritu Santo venía para capacitarlo, en este caso con fuerza, como una bestia, un hombre fuerte, para hacer la guerra. Pero aun cuando eso, con todo y con eso, Dios quiere relacionarse con Samson y quiere que Samson pues viva una vida en santidad, viva una vida hacia él. Y Samson pues siempre está tirando como para el otro lado, como para afuera. Entonces mire lo que dice el capítulo 16. Vamos a leer los primeros 3 versos que no tienen que ver todavía nada con la Dalila. Es la primera acción de Samson. Mire, fue Samson a Gaza. Recuerde que los filisteos tenían como 5 ciudades, entre ellas Gaza. Eso también lo dije en otra grabación. Y vio allí una mujer ramera. Una ramera es una prostituta. Recuerde Rahab, la ramera, en el caso de Josué, que albergó a los 2 espías. Pues cuando la Biblia habla de ramera, es porque se dedicaban a la prostitución. En una ocasión escuché a una persona que dijo que una ramera era una mujer que vendía ramos. No tiene que ver nada con ventas de ramos. Una prostituta, y fíjense que dice, y se allegó a ella, o sea, que tuvo relaciones sexuales con la ramera. Fíjese, o sea, mire qué clase de individuo. Entonces, va a buscar dentro de los filisteos una mujer ramera. Y fue dicho a los de Gaza: Samson ha venido acá, y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana entonces
lo vamos a matar. Ahí está él, metido allá en la casa de la ramera y la gente de la ciudad, velándolo para que cuando él saliera, agarrarlo y matarlo. Dice, mas Samson durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, que las puertas de la ciudad, estamos hablando de unos pilares enormes que se ponían, que obvio, pues la ciudad se cerraba en las noches para que nadie pudiera entrar o salir. Se cerraban las puertas de la ciudad, no que todas las ciudades tuvieran puertas, pero la mayoría tenían puertas. Ahí se cerraba. Y dice que agarró las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. O sea, que recuerde que Hebrón es donde va a estar en el futuro la casa de David, cuando haya reyes y cuando llegue el tiempo de David, muchos siglos después de esto, pues Hebrón es donde va a estar la casa de David, pero allá al monte se fue y llevó las puertas de la ciudad. Un hombre sumamente fuerte, y su fuerza estaba metida dentro del poder de Dios. Dios le daba fuerza. Usted dirá, y eso yo no lo creo. Bueno, pues no estamos hablando de Hércules, no estamos hablando de Thor, el dios del martillo, no estamos hablando de esas cosas que creían los griegos y que creían los romanos y que todas eran mentiras. Estamos hablando de un hombre de carne y de hueso que recibía una fuerza, como en la lección pasada les dije, que con una quijada de un asno mató a 1000. Eso la Biblia no lo repite en ningún otro ser humano allí. Dice, luego, en los versos 4 en adelante, conoce a Dalila y se enamora de Dalila, una mujer de los filisteos. Y entonces, pues ahí comienza una situación con Dalila, que yo voy a leer ciertos versos, no los puedo leer todos, que lo lleva a descubrirle que era nazareo y que los nazareos no podían cortarse el cabello desde su niñez, no se lo podían cortar. Eso son de las cosas que Dios hace, que usted y yo no las entendemos tal vez al 100, pero que Dios las hace y Dios pues se glorifica por medio de ese tipo de cosas que tal vez en la santidad haya que dejar cosas que alguien no está dispuesto y se cree pues que vivimos en la libertad de hacer lo que nos dé la gana, como nos dé la gana, y Dios no se mete en nada. No, el Dios de la Biblia no es así. Dios de la Biblia no es así. Entonces, marcaban ciertas cosas que en el Nuevo Testamento es de una manera, o que en nuestro tiempo es de una manera, y que en el tiempo del Antiguo Testamento, e incluso en el tiempo de eso, eran de otra manera. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito y le da unas instrucciones de que las personas que iban a ser obispos, que las personas que iban a ser diáconos, diaconisas, tenían que tener una relación con Dios más cercana que otro que no iba a hacer nada. Entonces, ahí hablan del vino, que no pueden darse a mucho vino. Te dirá, pero es que no, en este tiempo es a cero vino, pero en aquel tiempo era a poco vino, a no emborracharse y por ahí ciertas otras cosas que tenían que ver con su familia, que tenían que ser gobernar bien la casa, porque si usted no gobierna bien lo de su casa, ¿cómo quiere gobernar lo de Dios? Y déjeme decirle, ¿verdad? Como una nota al calce, por donde llegue este video, que en este tiempo donde las mujeres se ha abierto el telón y las mujeres pues ocupan posiciones
pastorales, de obispo, de diaconisa, de ministros, etcétera, etcétera, tiene que cumplir con eso como si fuera un varón. Porque no puede decir, no, eso es para los varones, porque entonces eso sí que sería un problema de injusticia. El que no, eso es para los varones, no. Usted tiene que cumplir las mismas cartas de Pablo como si fuera un varón. Tiene que gobernar bien su casa. Obvio, si usted tiene un marido, pues usted no gobierna a su marido, pero tiene que aprender cómo trabajar con eso para que su casa esté en el asunto Dios, porque al fin y al cabo quien domina, quien manda tiene que ser Dios, a quien ama tiene que ser a Dios, porque no me venga usted a decir a mí que a usted le dan un ministerio, usted es la cabeza de la iglesia, pero en su casa tiene un desastre, ¿no? Porque es que mi marido es inconverso y entonces pues yo no puedo bregar con él. Pues usted tiene un problema, Perdón que lo diga de esta forma, pero eso es lo que está trayendo la situación de Sansón con Dalila. Usted va a ver que Dalila no es una persona de Israel, y lo presiona y lo presiona y lo presiona hasta que le saca la verdad y él se derrite, y esos yugos desiguales hay que saberlos bregar. Y mientras eso no afecte la cabeza de la iglesia, pues no hay problema. Pero si a los de abajo le decimos no hagáis yugos desiguales, no, pero es que yo vine con el yugo desigual desde que me convertí y he seguido poquito a poquito subiendo y ahora he llegado a ser a una posición pastoral. Pues si llega a una posición pastoral, tiene que ser como un pastor, y tiene que comportarse como un pastor, y tiene que vivir como un pastor. Esto aquí, entonces ya no le aplique varón o hembra. Tiene que presentarse como un siervo de Dios, y en su casa tiene que demandar. Ahora sí, si va a venir a la iglesia y después que sale de la iglesia se va a la casa y forman una fiesta allí con bebidas y con 20 cosas, y entonces no, porque que yo no puedo mandarla allí. Es complicado, es una situación bien complicado. Entonces mire lo que dice el 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No está diciendo que Dalila sea una ramera, una mujer. No da muchos detalles. Y vinieron, el 5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, que esto es un asunto, que estas mujeres vivían en el poblado de los filisteos y les iban a meter presión, como le metieron presión a la mujer con la cual él se enamoró anteriormente, y que le metieron presión para que le dijera cuál era el enigma. Entonces, esa lección la cogieron, y entonces se molestó él, y luego se la quitan y se la dan ¿cómo dice? A su amigo, y termina los mismos filisteos matándola a ella, matando a su padre por asuntos de la guerra y de Sansón y de ella y del papá y de pérdida. Entonces vinieron a ella y empezaron a meterle: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Ahí están los chavos. Hay un refrán por aquí que dice que por los chavos baila el mono. Chavo. Porque siempre en las transacciones hay dinero. Siempre en toda esta situación hay dinero. Hasta con Judas había dinero para que entregara a Jesús. Entonces dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y mire, y usted lee desde ese capítulo en ese verso hasta casi 20 versos, y es ella ahí, oiga, y entonces empiezan a meterle cosas, que si no me ama, porque si tú me amaras. En esas cosas es que la gente cae, y así mismo a veces una señorita se encuentra con un individuo
que no es cristiano nada, que se está metido, porque hay individuos que van a la iglesia y no son cristianos, pero hay otros que usted los encuentra por allá, que saben que no son cristianos porque los encuentra, y rápido lo que dice, porque si tú me amas, te acostaría conmigo y me declararías tu amor, y dale que es tarde, y dale que es tarde, y dale que es tarde, hasta que preña a la muchacha y después se desaparece. Hay que tener discernimiento de espíritu, pero también hay que tener conciencia y hay que tener la cabeza puesta en el cuello para cuando escuche ese tipo de cosas decirle, no, mijo, como escuché hoy en una predicación, no podemos vender nuestra heredad. Mi heredad no se vende. Yo soy una muchacha de Dios. O en caso de que sea un muchacho, yo soy un hombre de Dios. Los hombres también pueden decir que yo soy un hombre de Dios santo y de tener eso. Dice, en la primera parte, cuando dice que se acostó con una ramera, que se vuelve a enamorar del enemigo, lo que quiere decir es que Sansón no aprende las lecciones. Y usted tiene que aprender las lecciones. Una cosa que le da la vida es que usted tenga tropiezos, tenga caídas, pero que también se vaya recuperando, que aprenda de las caídas anteriores y que aprenda para que se pueda zafar y para que quede bien. Mire, el verso 15. Y estoy con Dalila ahí encima de Sansón, metiéndole la labia por dinero que le están dando. Y si ella le dijo en el verso 15, que ya van varias veces, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza, porque él la cogía y la engañaba y le decía, oye, no aprende. Le decía, si me amarran con una soga nueva, mi fuerza se va. Y allá, cuantito se dormía, allá iban y lo amarraban con una soga nueva. Y cuando le gritaba a ella, los filisteos llegaron, agarraba y rompía la soga como si fuera un cordel de hilo de coser. Y no aprende, y por 3 veces, y ella le dice, ya me lleva 3 veces metiéndome en embuste y diciéndome que haga aquello, que haga que lo otro, que haga más allá. Usted lea esos versos para que se entere. Si usted se quiere enterar, para que se entere. Y dice, yo me lleva diciéndome mentiras, así que tú no me amas nada. Mire por dónde se va el asuntito. Y aconteció que presionándole, ella cada día presionándole, eso le llaman en este tiempo presión de grupo, pero eso era presión de mujer filistea, con sus palabras importunándole, o sea que ya él estaba molesto, su alma fue reducida a mortal angustia. Y hay gente que te van llevando poco a poco y te comen el cerebro y oiga, hay gente que son malos y hay gente que son malas, mujeres que son malas y hombres que son malos. Entonces quieren hacerte ver que tú eres el culpable, que tú eres el pecador o la pecadora, que algo hiciste mal, que Dios te rechaza, que Dios no está contigo, y te lleva a la angustia, Repréndelo en el nombre de Jesús. Sal corriendo de ahí, vete. No le escuches, tápate los oídos y dile, no quiero que me hable nada, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios no funciona así. Así funciona Dalila la filistea. Dice, si fueres rapado, dice, y le descubrió pues todo su corazón, todo. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le descubrió el corazón. Y yo no sé si yo lo tengo más adelante, pero lo digo ahora. Hay cosas de Dios que usted no se las puede decir a nadie. Hay
hay secretos entre usted y Dios en lo que es su relación profunda que usted no los puede declarar a nadie. Usted tiene que solamente vivirlo con Dios y nada más, porque le va a traer problemas. Ni a su esposa, ni su esposa a su esposo. Usted dice, no, pero de aquí todas las cosas. No, cuando Dios le dice que está tratando con usted algo, es con usted. Por eso es que el apóstol Pablo en un momento dado dice que la mujer y el hombre no se separen, que convivan, que ella es para él, y dice, excepto para orar. Cuando llegue el momento de la oración, cuando llegue el momento de la intimidad con Dios, usted no puede tener intimidad y estar metido con su mujer o su mujer con su marido en un cuarto bregando con ninguna otra cosa que no sea lo de Dios. La oración es de Dios y en ese tiempo usted se tiene que separar para Dios. Y Dios le va a decir cosas que usted tiene que guardarlas hasta que Dios le diga, dila. Pero mientras Dios no le diga que la diga, no se las diga a nadie, porque hay quien es quien y hay quien no es quien. Hay quien coge lo que usted dice y se lo dice a todo el mundo por ahí. Y cosas de Dios que nadie las debe saber, entonces las sabe todo el mundo, porque usted las confesó. Le puso ahí, dice, y viendo Dalila que él le había descubierto su corazón. O sea, ella dice, ahora sí que fue verdad. Envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciéndole, venid esta vez porque él me ha descubierto todo el corazón. Y los principales de los filisteos vinieron allá y trayendo en sus manos que el dinerito que le habían prometido. Y el 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, mire, pasándole la manita por el pelo y por la cabeza, y lo durmió, y llamó a un hombre quien le raspó las sienes de sus quedejas en su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ella comenzó a afligirlo, no los otros que venían. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía el dolor, la pena que le da al que no sigue lo que Dios le manda, al que no hace las cosas como Dios, al que no es obediente, al que se tenía que callar la boca, al que tenía que irse a buscar una mujer de Israel por allá y no del enemigo. Jehová se había apartado de él. Y cuando eso ocurre, no digamos que en este tiempo que ocurre todos los días, pero cuando Dios se aparta, se aparta. Cuando Dios se aparta, se aparta. Entonces regresar no es tan fácil. No se crea que eso que todos los días, ay Señor, perdóname, y mañana hago lo mismo y perdóname. Llega el momento en que el Señor dice, no. Ahí es que después viene el asunto de nunca te conocí. Nunca te conocí porque yo te bendecía, de verdad, que hablabas lengua, que echabas fuera demonios, amén, el poder de Dios sobre ti para hacer una cosa, pero tú haciendo poca vergüenza, y pecando, y para allá, y para acá, y para aquí, y para allá. Dios se apartó de él. Y dice que pues, se burlaron, le sacaron los ojos, luego lo pusieron a trabajar como un animal, que todavía, como era un hombre que todavía tenía cierta fuerza, pero mire lo que dice el 21, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo pusieron a moler como si fuera una vaca, un buey de eso, porque era un hombre tosco, fuerte, grande, ¿sabes? No tenía la fuerza extraordinaria, pero tenía fuerza. Dice, a pesar de que Sansón tenía el Espíritu Santo de Dios, no pudo escapar de sus malas acciones, porque el Espíritu de Dios
te advierte, te dice lo que no puedes hacer. Pero si tú quieres hacerlo, dice en el 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que le fue rapado. Pero mire qué cosa, el cabello comenzó a crecer. No crea usted que porque el cabello comenzó a crecer es que Sansón va a tener fuerza de nuevo. No, porque el poder de él no estaba en el cabello per se, era en el cabello de un nazareo, de un hombre de Dios, de un hombre escogido por Dios con un propósito contra los filisteos. Pero comenzó a crecer, pero no tenía ojo. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora está ciego. Dice, tengo un resumen aquí del capítulo que dice, en el templo de Dagón, Sansón ora por última vez pidiendo que Dios le conceda fuerza, y el Señor responde a su clamor. Déjame ver si yo tengo aquí un poquito, aquí. Vamos a ver. El verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse porque tienen su enemigo allí ciego y como una bestia. Dice, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Porque así es que obra el enemigo cuando logran trabajar y bregar y acabar con lo de Dios. Entonces se burlan. Entonces dicen que su Dios es el que lo sacó. ¿Usted no ha escuchado eso en iglesias que dicen, Dios está limpiando la casa? Cuando la gente se está yendo, entonces Dios está limpiando la casa. Pero si Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, si Jesucristo vino para el que está enfermo, para que el que es malo se convierta a Jesucristo, y entonces Dios está limpiando la casa para que la gente se vaya. El 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre sus columnas. O sea, lo trajeron para burlarse de Sansón. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea que aquello era un asunto de 2 pisos. Abajo estaban las columnas estaban a distancia de las manos de Sansón, y aquello allí lleno, allí de sobre 3,000, ¿sabes? Que él con una quijada mató a 1,000, pero allí habían un montón. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, oiga, qué bueno cuando estoy en el minuto 33, yo lo sé, pero déme unos minutitos para terminar esto, porque esto está bueno. Qué bueno cuando el hombre de Dios se puede retornar a Dios, puede pedir perdón, puede arrepentirse, puede darse cuenta que lo hizo mal y se levanta hacia Dios. Entonces dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalece, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Está pidiendo venganza y Dios lo está escuchando porque Dios lo levantó para acabar con los filisteos. Entonces él está pidiendo, ayúdame que yo me pueda vengar. ¿Se acuerdan que en otra ocasión él dijo que también se iba a vengar? Dijo, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, y su mano derecha sobre una y su izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza
y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y se lo llevaron. Qué pena, un hombre que pudo haber sido muy bueno para las cosas de Dios. Enseñanza: el pecado abre puerta a la derrota espiritual. Si usted peca, Dios lo perdona, pero no se crea que Dios lo va a estar perdonando toda la semana. La presencia de Dios vale más que cualquier talento o capacidad. Lo que él tenía de parte de Dios, el Espíritu Santo que venía sobre él, eso valía más que cualquier otra cosa que él pudiera tener o desear. Y en usted le digo lo mismo: si usted tiene algo de Dios, consérvelo, cuídese espiritualmente, viva para Dios. No permita que nada ni nadie le dañen. El 3, el arrepentimiento sincero abre el camino para la restauración. Esa yo creo que es lo más bonito que nosotros podemos ver en esta enseñanza. Se arrepintió y usted dirá, y ya lo dije, yo no voy a decir se salvó o no se salvó, porque al fin y al cabo quien le puso la fuerza para romper aquello fue Dios. Dios puede convertir un fracaso en una victoria para su gloria. Ese fracaso de él, ese ojo que no tenía ojo y toda esa situación, Dios lo hizo para su gloria, lo cambió en victoria. La historia de Samson es una advertencia contra la desobediencia y al mismo tiempo un poderoso testimonio de la gracia restauradora de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sensibles a Él y que nosotros respondamos a Él, más que todas las cosas, más que todos los talentos, más que todos los dones, que nosotros seamos amigos de Él y que le obedezcamos. Dios te bendiga, Pastor Héctor Santiago, hoy gozándome en esta parte de Samson. Te doy gracias, Señor, y te pido que esta palabra llegue profundamente, Dios, al corazón de alguien y que podamos en alguna medida hacerlo llegar a todo lo que es importante para ser buenos cristianos y para ser nuevas criaturas. Ayúdanos a entenderlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. No comencé este capítulo con una reflexión. Voy a dejar la reflexión aparte. No la tienes que ver adjunto con este capítulo. Lo puedes hacer durante la semana. Vamos a tener la reflexión de esta semana como un video aparte. Búscalo. Así mismo se debe llamar la reflexión de esta semana. Dios te bendiga.